Ok, entonces, buenos días. Vamos a comenzar nuestra tercera jornada. La idea es que ya ustedes han empezado a familiarizarse con el modelo, su estructura, cómo se hace una grilla, cómo se bajan los archivos, de saber que necesitamos condición inicial. Pues primero, definir la física, definir la grilla, que es el área, una condición inicial, una condición de borde oceánica y una condición atmosférica. Pues eso nos va a dar como resultado la circulación debido al viento, debido a las corrientes que entran y salen del dominio. Y bueno, y ahí empiezan a aplicarse las ecuaciones de la hidrodinámica. Empezamos a precisar el tema agregándole otro forzante, la marea. Y ahora queremos agregar otro forzante más, otro elemento más a nuestro problema, que es el efecto de los ríos. Y yo creo que los ríos es un buen ejemplo de estos modelos, o sea, que finalmente la construcción de los modelos, en mi opinión, está muchas veces orientada por las necesidades de la gente. Si un grupo o yo hago un modelo, lo hago para lo que me interesa y lo aplico a lo que me interesa. Cuando empezamos a usar nosotros el modelo, la parte de ríos no era algo muy relevante o no estaba muy bien integrado dentro del ROMSA-GRIF, esto hace varios años. Y nosotros empezamos a preguntar, empezamos a insistir, y si alguien había logrado colocar los ríos, es una condición de borde finalmente, pero después de manifestar interés y gracias a que alguien se dedicó a trabajar en eso, se convirtió en una parte ya formal del modelo. Tanto así que vamos a ver más adelante que hay ya rutinas que permiten agregar automáticamente la información de los ríos. Hay una rutina en MATLAB, hay una rutina en Python que funcionan de forma distinta, pero ya incluso nos facilitan tener alguna información sobre los ríos para cualquier lugar del mundo. Pero bueno, a nosotros nos interesaba, los ríos son importantes en la circulación en Chile y ahora podemos agregarlo, lo encontramos mucho más integrado en el modelo. Sí. Entonces, ¿por qué son importantes? No solo nos interesaban por lo que es la hidrodinámica, los ríos son muy relevantes en lo que es la productividad costera, el aporte de nutrientes. En la parte de Chile encontramos varios ríos que son interesantes para nosotros, no se comparan nada con el Magdalena, pero bueno, son importantes. Yo vivo al lado del río Biobío, que es el más grande de Chile, y si uno cuantifica, estamos hablando de toneladas de nitrógeno, silicio y carbono que llegan a la costa. Y eso afecta la productividad, afecta toda la dinámica biológica. También pueden traer contaminantes. Entonces, conocerlos, agregarlos, es bastante relevante. Hay estudios, ¿no?, donde el efecto de el agua fresca que viene en los ríos puede ser tan importante como lo que es las precipitaciones. Y es un tema interesante. ¿Cómo logramos agregar el efecto de las precipitaciones en los modelos? Ahí les voy a mostrar un caso de Chile que fue bastante interesante. Entonces, la biología está, la física también,
en los estuarios modificaron la estratificación, hay un gradiente de bullantez, la dinámica de mesoscala, submesoscala se afecta. Son relevantes. Cuando hablaba de que las herramientas de CrocoTools, la versión MATLAB, o sea, además de agregar la física, digamos, de lograr poner el efecto de los ríos, construyeron un make, se llama Make Runoff, no se llama Make River, y lo que hacía ese archivo es usar el trabajo de alguien más, un paper de Diane Trenberg, donde clasificaron o recolectaron información de los ríos a nivel mundial, construyeron una base de datos, y el código MATLAB que se creó dijo, ya que existe esta base de datos, como la topografía, vamos a meterla al modelo dentro de nuestras bases de datos de referencia, y con eso si alguien quiere estudiar la parte norte de Europa, hace Make Runoff y ahí le identifica cuáles son los ríos relevantes ahí. Nos automatiza el acceso a la información. Pero bueno, son caudales importantes, sobre todo el río Amazonas. El más importante de Chile apenas llega a eventualmente a los 1000 metros cúbicos por segundo. Pero ha dado pie a algunos estudios de un colega, Julio Salcedo, ahí en la costa de Chile, ver cómo cambia la dinámica costera según la descarga de los ríos. ¿Cómo los consideramos? No hace falta mucho convencer a la gente, a ustedes, que los ríos son importantes. ¿Cómo los agregamos en el modelo? Son una fuente de agua dulce, principalmente. Una fuente de agua dulce, entonces tenemos una fuente de salinidad baja, puede ser tiene un efecto en la temperatura, y al haber un caudal también tiene un efecto en el momentum. Si dividimos metros cúbicos por segundo por el área de la celda donde entra ese caudal, nos quedan metros por segundo, que es la velocidad de entrada del río. Entonces, cuando ponemos el río, vamos a ver cómo se produce ahí un cambio en la corriente. Formalmente es una condición de borde, al igual que el suelo es una condición de borde fija, que el océano es una condición de borde abierta o la atmósfera. Físicamente vamos a pensar los ríos como condiciones de borde. Para los momentum, como decía, y trazadores, que es todo lo demás. Salinidad, temperatura, sílice, sedimentos, qué sé yo. Entonces, hay una celda que designamos y a través de esa celda entra toda. Entonces, el río, potencialmente, o sea, la forma más sencilla, lo podemos representar solo como una celda. Si el caudal es muy grande y nuestra celda tiene un área chica, acuérdense que tenemos un caudal de muchos metros cúbicos, miles de metros cúbicos por segundo, el área de la celda es chica, nos queda metros por segundo con velocidades muy altas y eso puede dar pie a condiciones FL. Entonces, a veces necesitamos representar los ríos en varias celdas, dividir la entrada en tener varios puntos de entrada. Algo que se veía muy normal en el Golfo de Urabá en la presentación de ayer, que había 9 bocas, algo así. A veces, no sé, si el Río de la Plata sería difícil ponerlo en una sola celda y le ponemos varios puntos de entrada nada más. Para que el chorro de agua, por así llamarlo, no desestabilice el modelo. Pero es una condición de borde, ¿no? Y podemos definir esto. Aquí estamos pensando en la horizontal, estoy viendo el río desde arriba. Voy a poner varias celdas. También vamos a hablar de cómo ponemos la descarga del río en la vertical. Aquí puede ser muy natural que toda la descarga del río, o sea, de la superficie al fondo es agua dulce, pero en mi zona de estudios, en los fiordos de Chile, la descarga del río entra en la capa superficial, los primeros 4 metros. Y nosotros estuvimos peleando por años por tener una capa de agua dulce somera, 4 metros, y tuvimos que cambiar la forma de cómo entra el río en nuestro dominio para que eso
funcionara bien. O sea, podemos ver, aquí estoy diciendo, podemos modificar en la horizontal, pero también podemos modificar cómo entra el río en la vertical. Y eso fue un consejo de un colega noruego, Lars Asplin, que en los fiordos de allá también tenían la misma situación. Queremos el agua dulce solo en la superficie. Entonces, usamos Croco para ver la influencia en las zonas regionales. Yo creo que estamos invadiendo un poco el terreno de otros modelos que son más especiales para esto. O sea, es una buena solución. Si les interesa mucho la zona costera y el efecto de los ríos, hay que trabajar. Hay otros modelos que pueden ser mejores, porque son más especializados. Se puede hacer, pero requiere bastante más trabajo para que quede bien. Si uno quiere poner el largo del río, que se podría hacer, y ver el sedimento a lo largo del río, no es imposible, pero no es lo más trivial. No hay mucha gente haciendo eso. La mayoría de la gente en Croco está más como de la costa hacia afuera. Pero se puede. Hay casos interesantes de algunos ríos de Francia donde lograron representar un poco el río y no solo de la costa hacia acá. Pero logramos ver el impacto en el océano, pero no me atrevería a afirmar que creo que es el mejor modelo para estudiar el río en sí, más como de aquí para acá. Pero bueno, si es la única herramienta que tienen, se puede usar. ¿Cómo lo hacemos? Podemos poner ríos con flujo constante, en el sentido que una vez que yo aprieto Enter y empieza la simulación, el caudal es constante todo el tiempo. O puedo, a través de la lectura de un archivo, tener un caudal variable. Eso también se puede hacer. Que supone que uno tiene información del caudal, que no es trivial. Y acuérdense que, además de, si queremos poner temperatura, tenemos que asumir algún ciclo de temperatura, algún patrón de temperatura. Si es que no hay información, podríamos asumir que la salinidad no cambia en los años, pero bueno. ¿Qué variables pide el modelo? ¿Cuántos ríos quiere uno trabajar? Me parece que por defecto el código está programado para decir, vas a usar hasta 11 ríos, y si uno quiere poner más, en Chile usamos a veces 27, uno le cambia ese parámetro, entonces hay un parámetro que dice cuántos ríos se van a usar. Hay un parámetro que es, bueno, ya que tienes tu grilla, ¿cuál es acuérdense que al fin pensamos el dominio como una matriz, tenemos que saber cuál es punto IJ de esta matriz donde va a entrar el río. Y siendo que nuestro dominio es cuadriculado, tenemos que decir en qué cara del río va a entrar. Entonces, hay un parámetro que se llama dirección de la fuente, que es 1 si el flujo del río es norte-sur, 0 si es este-oeste, o al revés. Bueno, pero en la vertical o en la horizontal. Hay que especificar el caudal del río en metros cúbicos por segundo, esa es la variable Qbar que aparece. Y bueno, ya que tenemos la dirección, hay que decir, bueno, es norte-sur, pero hacia el sur. O es este-oeste, pero hacia el este. Norte positivo, sur negativo, este positivo, oeste negativo. Y eso lo ponemos en el sentido, el sentido lo ponemos a través del signo del caudal. Entonces, si va en norte-sur y es más 300 metros cúbicos por segundo, es que va al norte. Si es menos, es que va al sur. ¿Ok? Y como mencionaba, también podemos trabajar en lo que es la distribución vertical de la descarga del río. Y los ríos pueden ser, una vez que, al igual que el océano, una vez que agregamos biogeoquímica, hay que decir, bueno, en el océano hay tal flujo de nutrientes. Una vez que agregamos ríos, si hay biogeoquímica, hay que decir, bueno,
el río tiene esta influencia. Que podemos decir que no hay nada. Podemos decir, en este río no quiero agregar ningún trazador, pero hay que decir eso, que no queremos trazadores. Y si queremos agregarlo, hay que dar un valor de esa propiedad. Entonces, ¿dónde modificamos esto? Los archivos clave, el cppdes.h, el param.h, el croco.in, el que agregamos ríos, que pues pensemos como física, entonces el ccppdes.h, param.h, acuérdense, es los números, las cantidades. Si queremos poner más de 11 ríos, ahí tenemos que cambiar ese valor. Y en croco.in viene la parte del caudal y los parámetros. Entonces, en el cppdes buscamos esta sección, se llama psource, o sea, fuente puntual. Pensando que el río en su diseño es solo un punto, ¿no? Igual, eran 30, no 10. Entonces, en el param.h, acá decimos, bueno, si quieres poner más de 30 ríos, quizás en algún momento eran 10, si lo cambiaron, y queremos definir más de 30 ríos en una zona, hay que cambiar este parámetro. Y hay algunos casos de estudio, por ejemplo, este es un caso de prueba, donde es muy interesante, se puede compilar para ver el efecto de los ríos, y se trabajan con 2 ríos nada más. En el croco.in, como decía, vemos la cantidad de ríos, la posición de la boca del río, la orientación, el caudal y el sentido a través del signo del caudal. Y los trazadores, a través de un indicador lógico, el de lógico de true, sí, false, 0. Y en el croco.in, aquí lo vemos. Entonces, por defecto, esto está hecho así, que es para el caso de prueba Rivers. Entonces, en fuente puntual decimos tenemos 2 ríos, uno está en la coordenada 3,54 y J, dirección 1, caudal 200 metros cúbicos, más 200 metros cúbicos por segundo, por lo tanto va hacia arriba. Sí va a afectar la temperatura, sí va a afectar la salinidad. La temperatura de ese río es de 20 grados, la salinidad es de 15 grados, no sé por qué le pusieron 15, pero bueno, uno puede suponer que es un río que viene mezclado, ¿sí? ¿Sí? Yo puedo interpretar esas 2 vallas como río. Sí, o sea, si quieres simplificar la bahía como una fuente de agua dulce finalmente, pero río, ¿son bahías cerradas? Sí. Entonces, no, yo creo que no, porque no hay un flujo. Piensa que el río es una fuente de momentum. Va a entrar una corriente por ahí. Pues si tu bahía no hay un flujo que venga de la montaña. La cuestión por lo menos es que la bahía llega mucho río. Ya. Si hay un... Ok. Si bien río, sí. Podrías ponerle un caudal muy bajo y definir cuál es la temperatura de esa bahía. Sí, podrías aproximarlo a un río. Para simplificar la bahía. Sí, podría ser. En tanto, el caudal lo puedes poner muy chico para que no entre una corriente por ahí, pero sí aportarías el efecto de la descarga de agua dulce que viene. O sea, como bahía sola, pero si realmente es una bahía con ríos, sí, podría hacerse. Hola Andrés, disculpa una pregunta. ¿Se podría modelar un río que sea estacional? Digamos que en una época lluviosa del año tenga descarga al mar, pero en época seca esté cerrado. Sí, perfecto. Sí. O sea, no cerrado en el que el caudal es muy bajo, pero no en el sentido que una barra
que se forma una barra, por ejemplo. Pero funcionaría. Ese es el siguiente punto. Ahorita Ok. lo vamos a discutir un poco. Vale, gracias. Ahora, tú podrías, la solución a lo pobre es usar estos valores, un valor encubar para una época y cambiar el croco.in para otra época de baja descarga y le cambias el caudal. El punto esencial es que ustedes tienen control sobre cuál es el caudal, cuál es la temperatura, cuál es la salinidad y los otros parámetros de cada río. ¿Cómo entregan esa información? Lo pueden decir en un archivo de texto, como es esta parte, o lo que vamos a ver ahora es lo siguiente, cómo se hace a través de un archivo. Entonces, para flujos variables, también hay que modificar el cpbs.h y el croco.in, pero en este caso hay que crear un archivo con las características variables del río. Entonces, hay un archivo que se llama croco.runoff.nc. La rutina para MATLAB que les decía es makeRunoff.m, que viene para CrocoTools, y hay otra para Python. Y bueno, los trazadores, incluso temperatura y salinidad podríamos decir que no tengo un efecto. Pero al poner un río, hablamos de un caudal, y eso tiene un efecto en la condición de momentum. ¿Ya? Pueden ser constantes, pueden ser variables y nutrientes o sedimentos. Entonces, hay una carpeta dentro de CrocoTools que crea ese archivo. Este es bastante más amigable en MATLAB que en Python todavía, porque te muestra, no sé si tal, bueno, con MATLAB lo podríamos demostrar, lee esa base de datos, te muestra los ríos que hay, te muestra el caudal del río y te dice, ¿este lo quieres sí o no? ¿Este lo quieres sí o no? Entonces uno puede seleccionar los ríos que va a agregar en la base de datos. ¿Ya? Los trazadores pueden ser variables o hay un truco ahí en el cual yo no le doy la temperatura, pero le digo, bueno, la temperatura del río debería ser la temperatura parecida a la celda de océano más cercana en una climatología. Pero son detalles. Lo mejor es tener control sobre la información que uno proporciona, es decir, este río tiene este caudal, tiene esta temperatura y esta cantidad de nutrientes. Claro, entonces, esta es parte de la rutina, donde se definen los parámetros, pero bueno, hay que ejecutarla. Pero vamos a saltar esto. Y bueno, cuando crea esto, dice, este es el archivo runoff, nos dice cuál es el caudal, cuáles son los ríos, cuál es el valor del tiempo, en fin. Entonces, cuando escogemos eso, hay que activar otra parte del CPPDEF diciendo, ok, voy a tener fuentes puntuales, pero a través de un archivo NC. Y se lee la parte de abajo del croco.in, donde te pregunta la posición del río, nuevamente la dirección, el sentido de la descarga, aquí si vamos a usar o no los trazadores que contiene, y este es un valor de referencia de temperatura y salinidad que no sirve, pero hay que indicarle en dónde está ubicado el río. Entonces, la misma idea, solo que cuando hacemos el río a través de una fuente NetCDF, de un archivo, esta es la parte que se activa. Y, como decía, en el cpbs.h no se usa psource para un río variable, sino psource a través de NetCDF, y aquí podemos escoger si queremos que varíe o no la temperatura y la salida.
Depende de lo que queremos estudiar, el efecto de la descarga del río o el efecto de la salinidad del río o el efecto de la temperatura del río. Si no nos importa la temperatura del río, podemos decir, ok, temperatura no varía, salinidad no varía, es un valor constante y ya. Y es en ese caso que puede usar estos valores de referencia cuando no queremos que varíe. Pero en primer nivel nos importa que varíe el caudal, o sea que sea un efecto de momentum. Y aquí es donde la cosa se vuelve complicada, todavía me cuesta entenderlo bien. El punto IJ del río, como había explicado Rodrigo, la malla no estructurada, o sea, la malla es Arakawa C, o sea, es alternada. Entonces, cuando hablamos del IJ, tenemos que pensar en el IJ de la variable U o de la variable B, pero no de la variable de los escalares, pensando que el río es principalmente un fuente puntual de momentum. Entonces son grillas separadas. Y a través de esas caras el río fluye y hay que ponerlo el río en la orilla, en la primera celda que está en la costa. Si uno se equivoca y pone pone el IJ del río en tierra, no pasa nada. Porque el efecto de poner cosas en tierra es que eso se multiplica después por la máscara, entonces se multiplica por 0 y no pasa nada. Hace un tiempo, cuando uno se equivocaba y ponía el río en el océano, se formaba un dipolo de salinidad, por ejemplo. O sea, había salinidades bajas, pero en la celda contigua había salinidades de 40. Había un problema de conservación ahí. Entonces, es un desafío, no es trivial, escoger bien el punto IJ en el cual vamos a hacer la descarga del río. Se ha tratado de automatizar, creo, capaz que ya lo hayan solucionado, pero para mí es uno de esos traumas de estar escogiendo el punto IJ y probar que el río aparece, que no aparece, que lo pones acá, y te crea este dipolo. Entonces, no es trivial, o quizás es trivial ahora, pero no fue trivial en su momento. Sería interesante que lo poder poner el río al interior del océano, pensando como una descarga subterránea también, o un agua termal. Hay soluciones para ese tipo. Creo que se está logrando ese tipo de aplicaciones, pero son las cosas nuevas del modelo que existen, pero hay que probarlas, y hay 2 personas que lo saben usar, pero no es imposible. No es imposible, pero no es fácil. Como decía, si nos equivocamos, ponemos el punto en tierra, no pasa nada. Y el algoritmo puede cambiarlo. Entonces, vamos a ver que es un poco... hay que buscar el IJ en la máscara. En la máscara sí, que se llama. Entonces, esto es el ejemplo que vamos a ver en la tarde. Está adaptado, por supuesto, a Benguela, donde agregamos ríos en 2 puntos. Les vamos a poner un caudal exagerado para que se note rápidamente el efecto del río. Ese es el otro truco que uno puede usar para hacer, si el río uno lo colocó bien, le pones, no sé, 20.000 metros cúbicos por segundo, algo muy real, de forma que inmediatamente se note el cambio en salinidad, y cuando ya ves que colocaste el río en un lugar correcto, le pones un valor más real. Entonces, bueno, Andrés, ¿sí? una consulta. Para trabajar con descarga de glaciares, ¿se trabaja con módulo de ríos o existen módulos especiales para glaciares? No hay módulo de glaciares. Si me hubieran aprobado un proyecto hace un par de años, podría haber trabajado en eso, pero el gobierno conspiró para no darme dinero y evitar que eso lo haga. Los trucos sucios que usamos en Chile es el glaciar, lo ponemos como
una lluvia intensa en una celda. Ah, Agregamos una lluvia intensa. También puedes ponerlo como río, pero lo que queríamos hacer en ese proyecto es justamente poner el efecto del glaciar en el sentido que hay una descarga de agua a mitad de la columna. claro. Y la pluma boyante, y son códigos que ya existen. En el ROM Frutger ya está incorporado, por ejemplo. Pero en Croco todavía no estaba incorporado y bueno, Y no está bien listo. cuando el glaciar desemboca en la costa, tal vez se puede trabajar directamente como río. Claro, sí, o sea, al final muchos ríos son finalmente glaciares, de origen glacial. Claro. Pero si quieres ver el efecto de lo que queríamos ver en el sur de Chile era el efecto de el glaciar a mitad de la columna y ver esa pluma que se desplaza verticalmente por boyantez. Claro. Pero eso todavía no está. Todo lo que es más o menos frío, como hielo, glaciares, no es la especialidad de Croco todavía. Pero se está trabajando. Creo que hay gente ya implementando hielo marino, me parece. Trabajo todavía. Pero es las zonas donde podemos contribuir. Claro. Gracias. Entonces, el ejemplo que vamos a ver en la tarde es justamente Benguela, y está hecho para tener un río hacia abajo en la vertical y un río en la horizontal. Hay que escoger la celda para que se vea bien. Es todo un arte. ¿Ya? Y hay que mirar el punto IJ, finalmente, resumiendo la recomendación, es escogerlo en base a la máscara Psi. Ahora, en lo que es la descarga vertical, como les decía, aquí estuvimos trabajando pensando solo en la horizontal, en la parte vertical, eso está definido en un archivo que raramente tocamos, que es el analytical.f, que está dentro del directorio donde están todos los códigos del modelo, la parte física, que es el directorio Ocean. Entonces, este es un caso útil para entender también cómo funciona Croco. Croco funciona así. Cuando uno compila, el compilador lo que hace es dice, agarra el código original de Croco, el oficial, lo pone que está en el directorio Ocean, lo pone en un directorio que se llama compile, para compilar, y sobrescribe los archivos que uno tiene en su raíz. Por ejemplo, uno cambia el cpp.h, ¿no? Ese siempre lo cambiamos. Entonces, el compilador lo que hace es copia el código original, lo pone acá, hay un cpbs.h ahí, y el que uno modificó lo usa para sobreescribir este. Entonces, agarra el código original y le superpone tus cambios. ¿Cuál es la idea? Que uno no se meta a cambiar el código original y lo eche a perder porque te equivocaste, te arrepentiste y luego lo cambiaste. Entonces, siempre hay un código que uno no debiera tocar, se pasa acá. Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando quiero cambiar la estructura vertical del código general? Saco el analytical.f, lo tengo en mi directorio con el param.h y todo eso. Aquí lo cambio y mi script, el job comp, copia el archivo y luego reemplaza el analytical.f con mi analytical.f. Entonces, ustedes pueden modificar el código, pero no lo modifiquen en Ocean, modifíquenlo en su directorio. Pues este archivo es el que va a definir la descarga vertical, es una variable que se llama QShape. Entonces, dentro de este script, busca la palabra clave psource, ¿ya? Y si seguimos bajando, ahí está, QShape. Y dice, desde 1 hasta n, n es el número de niveles verticales. Por ejemplo, esta opción, si yo activo esta opción, el río va en partes iguales por cada nivel vertical. La que está aplicada por defecto
es esta Q-shape con una distribución exponencial, entonces hay más agua fresca arriba, menos abajo, hay un perfil de descarga, ¿ya? Y lo que usamos en los fiordos nosotros es algo parecido a esto, es decir, en los primeros 5 niveles pon toda la descarga del río y del nivel 5 para abajo no pongas nada. El río solo entra en superficie. Aquí es donde uno empieza a picar y adaptar el código a sus necesidades. Y pueden probar el efecto. Es distribución vertical, uniforme, en fracción la exponencial, y pueden ver cómo cambia eso. El desafío cuando uno usa los ríos es tener esa capa de agua dulce bien definida, la pignoclina. Eso puede separar la mezcla, pueden tener seiches en esa interfaz de densidad. O sea, puede ser un límite para el transporte de plásticos, por ejemplo. ¿Ya? Si hay un gradiente muy fuerte, todos los plásticos se van a ir arriba y no van a escapar. Entonces, es importante, pero no es trivial. Hay que jugar con esto. ¿Ya? Entonces, en conclusión, los ríos se pueden, es importante según la zona, puede ser flujo variable, puede ser flujo constante, pueden ser trazadores también, fuente de nutrientes, fuente de sedimentos, todo eso. O sea, hace tiempo vino un colega de Costa Rica porque quería ver el efecto de las cargas de los ríos, del sedimento en las zonas de corales. Eso se puede. En primera aproximación, Croco se preocupa de la influencia de los ríos, no tanto del río. Si uno hace aplicaciones más específicas, podríamos adaptar Croco para que sea el río, haciendo un canal, modificando la máscara y ver los cambios a lo largo del río. No es imposible, no es trivial. Pero bueno, hay algunos artículos interesantes en ese tema que pueden estudiar. ¿Preguntas, comentarios? Entonces, realmente desde que uno cumpla la condición de poner el río en la costa, uno puede ubicar un río donde quiera. Entonces, no necesariamente tiene que ser un río. Uno podría hacer como pruebas de cómo se altera una zona por un río, por ejemplo. Exacto. De hecho, eso me recuerda un punto importante que empecé a mencionar. A veces los escurrimientos son no puntuales, o a veces hay ríos de los cuales no hay mediciones. Entonces, nuestros colegas de lo que es el INVEMAR de Chile, el IFOP, allá hicieron una herramienta donde agarraron un modelo atmosférico, vieron la precipitación, tomaron mapas de topografía, son herramientas que ya existen de la hidráulica, y según las cuencas dicen, bueno, topográficamente esta cuenca debe estar en este punto. Y crearon ríos artificiales en ese sentido. Y entonces tienen una base de datos de 80.000 fuentes puntuales de la Patagonia chilena, de las cuales, no sé, 10 tienen mediciones, pero a falta de mediciones, los modelos son la solución, ¿no? Pero tú podrías usarlo como una forma de aproximar todo lo que es el efecto del escurrimiento, que no se ve como un río, no hay un río físicamente, pero tú sabes que una vez que se satura, el agua que cae llega a la costa y hay que representarlo de alguna forma. Entonces, tú puedes agregar ríos, por así decirlo, que no existen, pero que representan en el fondo el escurrimiento del agua. Lo que no hay todavía que yo sepa es descarga subterránea, pero he visto, parece que uno de los últimos ejemplos habla de fuentes hidrotermales, es capaz que se pueda. Pero no he llegado a jugar con eso, yo estoy todavía en los ríos más clásicos. Pero, ¿preguntas? Ahora que escucho la pregunta de él y el ejemplo que decías de que a veces que y si
es una descarga por lluvia muy fuerte, así como tenemos en la zona de Pasto. Eso como lo podemos. Ya, claro, el glaciar que lo usamos como lluvia es más que nada por un efecto en la salinidad, pero no es un truco porque no hay un aumento de masa. O sea, si tuvieras un lago, le pones una mega descarga, el nivel del lago no aumenta. En cambio, si tienes un lago y le pones un río, sí hay conservación de masa, entonces el volumen cambiaría. Entonces, ese es un truco que usamos hace tiempo nada más porque no había información de... Hay un glaciar y decimos, bueno, ¿y cómo ponemos eso? Y pusimos mucha lluvia en esa celda. Alteramos un archivo a mano para decir, ya, aquí hay agua dulce que entra. Y no hay un flujo de momentum. Temperatura no nos preocupaba más que nada salinidad. Con el forzante atmosférico. El forzante atmosférico incluye E-P en el fondo, el balance, evaluación menos precipitación. Pero sí, el forzante atmosférico de Croco no es solo viento, ¿eh? Es radiación, es también precipitación que va a cambiar el balance de salinidad. Entonces, la parte, bueno, lo van a presentar más adelante, pero la interacción con la atmósfera es físicamente muy consistente. No es solo viento que empuja. Pero eso es en todos los modelos. Los más normales, la atmósfera no es solo viento empujando. ¿Sí? El ejemplo que usted mencionaba decía que con lluvia no llevan el volumen, sí. Pero si tenían mucha lluvia ahí, ¿por qué no cambiaban el volumen? O ustedes también le pusieron que la evaporación... Porque solo lo pusimos como fuente puntual de la salinidad. Es una condición. Acuérdate que físicamente en el fondo tú estás, o sea, puedes pensar en el río como una condición de borde para la ecuación de momentum, temperatura y salinidad. Entonces, en ese caso, solo lo aplicamos con condición de borde para el trazador de la ecuación de salinidad. No es la mejor solución. Ahora, en el océano abierto, costero, no va a cambiar el nivel significativamente, o de una forma que tu modelo con una grilla de 100 por 100 metros lo va a medir realmente. O sea, si quieres ver eso, ya necesitas otro tipo de modelos. En un lago podría ser, porque ahí el volumen es más fijo, pero tienes una escala muy fija. Entonces, con los ríos yo creo que la primera cosa que tienes que preocupar es que el impacto en el momentum sea razonable porque cambie la dinámica, la mezcla de circulación, y el impacto en la salinidad sea, pero el impacto en el nivel del mar, yo creo que la contribución va a ser mucho menor respecto a otros. Entonces, entendí bien, cuando uno pone un río, por defecto la configuración lo pone en todas las capas en vertical y con un total que disminuye exponencialmente. Claro. Si quisiera uno cambiar eso, tiene que meter a la crítica. Exacto. Y ahí especificar las celdas, si lo quiere poner como bloque. Exacto. Tú tienes control sobre dónde y cómo entra el río. Pero ya hay que empezar a aplicar el código. Entonces, a ver, déjenme ver si... puedo mostrar... pequeño comercial ahí. Esta es la interfaz del INVEMAR chileno, el IFOP, Instituto de Fomento Pesquero. Y hay un grupo de modelación numérica que desarrolló muchas cosas, tienen pronóstico, tienen partículas lagrangianas,
Y bueno, o sea, la preocupación fue la circulación, y ya cuando esto ya estaba mejorado, tienen la parte atmosférica a través de un WRF. Ahí se dieron cuenta que los ríos eran importantes y que no había mucha información, entonces llegaron a desarrollar esta herramienta que es una aplicación de BIC, el modelo hidrológico BIC, que te permite en este caso, como le decía, como fue automatizado, tenemos realmente 20.000 cuencas, no, 90% de ellas insignificativas, pero bueno, por así decirlo, todos estos son posibles ríos. No hay que ponerlos todos porque si uno ve el caudal y no es importante, pero eso se puede hacer. Y ayuda a representar el escurrimiento. Entonces, este que parece importante, no sé. Dicen, bueno, esta cuenca tiene este caudal simulado entre 4 y 7 metros cúbicos por segundo. Y bueno, te da cuánto de eso es glaciar, en fin, una serie de tiempo. Claro, este es el promedio, eventos extremos es un gran tema. Y bueno, no hay mediciones, sino aquí hubieran comparado con esto. Pero todo esto se puede hacer. Hay algunos en que tienen... Sí hay, claro, estas son las grandes cuencas. Entonces ahí está el caudal del río comparado con las mediciones. Esta es la serie de tiempo reconstruida comparado con el histórico. Es un buen producto para agregar ríos donde falta información. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Si no, no sé si pausamos o... ¿Sigamos? Ok, entonces voy a cerrar esto. Café, ¿no? Luego yo voy a sacar un café. Cuando yo termine hacemos pausa. ¿Ya? Ok. ¿Me prestas el micrófono? Claro que sí. Bueno. No voy a parar esta grabación, entonces vamos a seguir aquí. Espérenme un segundo.
Hola. Ahora sí. Ah, bueno. Lorenzo, ¿puedes decir sí duro para yo saber si te estoy escuchando a ti? Por favor. Está sin micrófono hoy, muy bien. Bueno, voy a confiar. Profe, hola. Hola. Listo, perfecto. Gracias, Milena. Bueno, entonces, ya les voy a compartir pantalla, o los llames, ustedes no tienen todavía compartido pantalla, sí. Están viendo mi presentación, ¿cierto que sí? Bueno. Entonces aquí, Sí, sí se ve. perfecto. Bueno, buenas, volví. Entonces vamos a seguir esta mañana con, digamos, lo que nosotros a veces en las corridas, pues como cuando estamos montando un modelo, le decimos si queremos hacerlo bajo condiciones climatológicas o bajo condiciones de tiempo variables, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que aquí voy a referirme un poco a lo que nosotros regularmente conocemos como climatología, que es lo que a uno le enseñan generalmente como climatología. Santiago, ¿a usted qué es lo que le dicen que es la climatología? ¿O usted qué hace con la climatología? El comportamiento esperado de alguna variable. ¿El comportamiento esperado de alguna variable qué? A lo largo del año. Bueno, nos estamos acercando, eso puede ser que sí. ¿Alguien tiene alguna cosa como que diga, uno que cuando le enseña la primera vez que ustedes escucharon decir climatología? ¿De quién? De la lluvia. Generalmente uno cuando hablan mucho de la climatología se refieren mucho a la atmósfera, más que al océano, ¿cierto? Y ahí viene un poco lo como mencionaba Andrés ayer creo que fue, que la parte atmosférica y quienes son los modeladores atmosféricos nos llevan muchos años a la componente oceánica, porque sí son las condiciones medias de la dinámica atmosférica u oceánica en el largo plazo, ¿cierto? Nosotros tenemos a veces un error que dice, y este clima como está raro, y nos estamos refiriendo es al estado del tiempo, ¿cierto? A lo que está pasando hoy, no es lo que tenemos en el clima, que es ese promedio, que en la atmósfera se refieren como al promedio de los 30, al menos de 30 años, de tener un promedio de las condiciones y de los procesos que dan origen a la manifestación de la temperatura, o de la lluvia, o de los vientos, pero mucho referido a la atmósfera, ¿cierto? En ese sentido, espérenme acá que tengo aquí Dios, ya vi que me equivoqué. Aquí. Listo. Y esta es, por ejemplo, exactamente la definición que tiene la AMS, el servicio American Meteorology Society, donde dice es la descripción de qué es el clima, es de las observaciones que uno tiene en al menos 30 años. Y nosotros, por ejemplo, hay algunas variables en el océano que nosotros no tenemos observación, no, es que yo creo que de ninguna tenemos 30, bueno, depende de la temperatura superficial, tal vez, pero por ejemplo una de las variables más recientes que es la salinidad, que solamente es superficial, a través de ESMOS o de otro satélite tenemos desde el 2009, todavía no tenemos 30 años, o sea, no hemos observado esa variable durante 30 años, que es la más reciente. Creo que los vientos pueden ser también unos que ya casi tenemos 30 años, no, pero todavía no, pero eso solamente en la superficie.
por ejemplo, en la superficie oceánica. De la superficie hacia abajo, un punto allí, otro punto por acá. Entonces, la creación de esas condiciones climatológicas, digamos, han sido producto de reanálisis, de una mezcla de modelos con observaciones puntuales, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos todavía no tenemos una observación del océano de tan largo periodo que nos permita como configurar lo que es una climatología. Cuando hablamos, por ejemplo, y decimos que, por entonces, Santiago dijo, son las condiciones medias. Y es por listo, pues le hice las condiciones medias porque usted lo que pasó en 30 años lo promedió, pero ahí hay de todo. Uno puede tener una ventana de observación donde, aunque sean 30 años, pasaron mil cosas, ¿cierto? Por ejemplo, miren esto, qué es lo que ha pasado en el Caribe colombiano, desde el 1996 hasta el 2025. Diferentes tipos de condiciones, por ejemplo, hemos tenido más de 50 tormentas tropicales que afectarían la dinámica del océano. Si pensamos entre lo que vamos a conectar ahorita con los forzadores de lo que nos mueve el océano, que lo que nos mueve esta piscina del Caribe. Hemos tenido más de 26 huracanes de categoría 4 o 5 pasando por esta región. De los más famosos, porque tenemos también famosos, como en el 2016 tuvimos en esa sola temporada 2, que fueron Otto y Matthew. No sé si se acuerdan de Matthew, que fue noticia porque hizo que otra vez la Sierra Nevada de Santa Marta tuviera nieve, que la Sierra Nevada de Santa Marta, para los que no son de aquí de Colombia, está en este puntico, o sea, al lado del mar, y es una sierra nevada. Entonces, este huracán hizo unas condiciones que hizo que nevara otra vez allá, entonces eso fue la noticia, estaba nevando en la Sierra Nevada. Y los dos más recientes, que fue los que tuvimos en la temporada del 2020, que fue ETA y OTA, que si ustedes ven, todos estos han sido que nos afectan a nosotros y a las condiciones oceanográficas del Caribe, muy longitudinales. Por ejemplo, ETA, fue uno como que logró ser categoría 5 en solamente 24 horas, y OTA, en solo 24 horas. Los dos fueron de una aceleración muy rápida, fueron longitudinales y muy seguidos, casi que uno detrás del otro. Si uno coge y promedia todo esto, no, y aparte, obviamente, todas las cosas que pasan en la atmósfera y por ende en su acoplamiento con el océano, las cosas que le pasaron en el océano también estaban teleconectadas con cosas que, por ejemplo, pasaron en el Pacífico, que eso es otra cosa. A veces uno está modelando un pedacito yo quiero modelar nomás el Caribe, pero lo que pasa en el Pacífico modifica lo que pasa en el Caribe, que es lo que nosotros llamamos, lo que estamos representando, por ejemplo, a través de una teleconexión atmosférica, que fue todo lo que pasó con el ENSO, en fase positiva o en fase negativa. Y lo que decía es como la ventana de observación. Si ustedes ven aquí, el ENSO fase negativa, o sea, niña, en la que estamos ahora, miren todos estos años de niña tan seguidos, 16, 18, del 20 al 22, del 22 al 23, ahora otra vez estamos en el 24, 25, y que para nosotros representa mucho, digamos, hemos tenido una ventana de observación muy grande. Cuando uno promedia todo esto, que llueva mucho, que no llueva, que el océano esté sujeto a vientos más fuertes, a vientos más débiles debido a los cambios en la circulación, por ejemplo, por la teleconexión con el ENSO, eso es la climatología. Entonces son como las condiciones medias, ¿cierto? Las condiciones medias que podríamos tener. Eso ya, yo que todos habíamos visto esto en algún momento, en alguna clase, en alguna cosa, pero pongámoslo en contexto en eso qué significa para el océano, ¿cierto? Porque aquí, cuando uno dice, y lo que estamos haciendo en el océano, aparte de sacar este cubito, ¿cierto? Estamos forzándole con lo que le pasa también a una atmósfera, le estamos imponiendo arriba, que ya lo hicimos, ¿cierto? Que los vientos, que lo que tú estabas mencionando, que los flujos de agua, que es lo que le decimos que es la diferencia entre la precipitación y la evaporación, o sea, cuánto llueve, cuánto se evapora, hay unos flujos que ponemos sobre esta malla, también los flujos de radiación, de la radiación de onda larga, cómo son los flujos radiativos que cambian este pedacito. Pero eso es también el reflejo de todo lo que pasa en una atmósfera. Entonces también estamos diciendo que estamos reflejando lo que pasa en una teleconexión, donde la atmósfera es lo más democrático del mundo. Todos tenemos la atmósfera de todos. Este no es mi pedacito de atmósfera, pero le podemos mandar a poner una cajita, pero representa todo lo que tenemos en este caso, ¿cierto? Entonces, cuando queremos modelar, por ejemplo, esta caja bajo condiciones climatológicas, ¿qué es lo que vamos a intentar representar? Las condiciones medias. Alguien puede decir, ¿qué? Pues, más interesante saber qué fue lo que le pasó al océano cuando pasó un huracán, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó cuando
pero tiene muchas utilidades y otra vez, todo depende de su pregunta, ¿cierto? Hay preguntas que se pueden responder desde la climatología, simplemente de saber qué es la climatología. Entonces, en este caso, por ejemplo, mire, ¿por qué hacerlo? Por ejemplo, yo quiero empezar a probar un dominio, a saber que por lo menos me represente las condiciones medias, ¿cierto? Miren, lo traje porque de eso es como de lo que le crea a uno trauma desde chiquito, que mencionaba Rodrigo. Este fue el primer dominio que yo configuré en mi vida usando en ese momento ROMS, que es el Mar del Sur de la China. Y esto me creó todos los problemas de cabeza, porque si ustedes ven esta batimetría, esto tiene un pico arriba, un pico abajo. Este fue mi primer dominio usando ROMS. Entonces, como pueden decir, eso es un trauma, o sea, yo lo padecí. Y lo primero que teníamos que hacer era hacer una buena climatología, porque como era una batimetría tan variable, teníamos que decir las condiciones de iniciales no es como lo que hemos hecho acá, no, póngale por el lado una temperatura, una salinidad y póngalo a correr, era muy inestable numéricamente hablando, completamente inestable. Entonces, por ejemplo, crear unas condiciones para después crear una modelación en tiempo variable a partir de la climatología era como lo primero, saber que esto funcione desde las condiciones medias de lo que le pueda pasar. Entonces, por eso les voy a traer, es mejor revivir los traumas para algún día superarlos, ¿cierto? Pero miren eso, claro, porque ustedes vieron que ayer suavizamos la batimetría para evitar los gradientes y demás. Esto usted lo suavizaba, lo pasaba, pero la climatología fue la que ayudó a que yo no había podido poner, por ejemplo, aunque lo quería hacer al final, poner esto en tiempo variable desde el principio, porque iba a ser más, bueno, sí lo podía haber hecho, pero quién sabe, o sea, digamos, al arrancar desde una condición climatológica hizo que fuera más fácil iniciar. También para generar condiciones iniciales, por ejemplo, estables para modelos biogeoquímicos, se usa en la climatología, a veces cuando tenemos limitaciones de datos interanuales y lo que podemos conocer de ese dominio es la climatología y con eso intentar resolver preguntas. Realmente todo lo que uno quiera, todo va a depender usted para qué lo necesita. Dentro de la climatología, ¿cierto? Ahí también tenemos como lo teníamos ayer, unos modelos de preprocesamiento y unos modelos de configuración, en las partes en la configuración, pero vamos a ver esto, así como decíamos, ¿cómo es? Make grid. Entonces también te podemos decir, por favor, me hace una climatología. Entonces tenemos esta parte que es el make clim, y les voy a mostrar aquí, en Croco, es que yo creo que también terminamos a veces siendo un poco consentidos, porque Croco ya tiene, digamos, una cantidad de bases de datos a las que podemos acceder que ya tienen calculadas esas climatologías, pues digamos, calculadas esas climatologías mensuales, pero uno también podría tener una climatología diaria, pues de lo que pasa todos los eneros, de todo el 1 de enero, ¿hoy qué fecha es? Todos los 15 de enero, una climatología dentro del ciclo anual, en los días, con variabilidad diaria y no con variabilidad mensual. Entonces, si ustedes ven, estas son todas las bases disponibles a las que a través de estas rutinas podríamos acceder para crear, porque vamos a crear un archivo que se llama, así como usted decía, Croco Clim, ¿cierto? Vamos a ver para qué nos va a servir ese archivo. Pero entonces, si ustedes ven aquí está la resolución, por ejemplo, está CODAS, porque también de los flujos de la temperatura, aquí está FineFinder, bueno, aquí está QuizCat, que es muy bueno también para el esfuerzo del viento, porque entonces ya lo que necesitamos es que todos estos forzadores, todos los forzadores que nosotros tendríamos estén en esa escala climatológica, o sea, que sean el promedio climatológico, y ya vamos a ver qué pasa con las fronteras, ¿cierto? Ahora, bueno, y otra cosa es, uno le podría meter otra base de datos, incluir otra base de datos, claro, solo que de pronto te toca ir a modificar un poco los scripts porque la estructura que tiene esa base de datos no es para la que está construida, es simplemente hágame la climatología, pero todo también se puede hacer, ahorita como lo mencionaba, y usted puede hacer todos los daños que quiera, haga un respaldo, haga inventos, y después, pero si usted tiene una base de datos mejor, encuentra una de mejor resolución, se puede hacer, ¿cierto? Estas son algunas. Entonces, para hacer una corrida climatológica, pues todo vamos a hacer lo mismo, ya llevamos, para hacer una corrida climatológica ya llevamos casi todo, muy poquito hay que cambiar, porque ya teníamos que tener una malla, ahora vamos a hacer un forzador. ¿Se recuerdan que creo que el primer ejercicio hicimos un forzador, pero era del 2013?
O sea que no estábamos en condiciones climáticas, simplemente es reemplazar ese forzador para que el esfuerzo del viento, los flujos de agua, los flujos de radiación sean del orden climatológico. Entonces vamos a tener digamos 12, en este caso si quisiéramos uno por cada mes, pensémoslo así que es más fácil, donde tenemos las condiciones climatológicas de los eneros, los febreros, los marzos y los abriles. Como decíamos, climatológicamente hablando, el estado del tiempo en Medellín no es, ¿cierto? No es, pero hace parte de la variabilidad de lo que tenemos. Entonces, en este caso, nosotros no vamos a tener como que va cambiando, obviamente por ser climatológico, lo que vamos a tener son las mismas condiciones cíclicas. Entonces, todos los eneros son los mismos, todos los febreros tienen el mismo forzador. Es una variable cíclica. Vamos a ver cómo lo vamos a integrar en el modelo, pero son unas variables físicas. Y ahora, es aquí donde viene el cambio, que también uno pudiera hacer un truco y poner el BRI con otra cosa, pero bueno, digamos que es que ese es el make-clim, que es en lugar de las fronteras, porque usted interpola las variables en las fronteras con las condiciones climatológicas, o sea que tampoco vamos a tener condiciones variables. En este caso, creo que Oscar fue el que preguntó hace 2 días que si había alguna forma como de que si usted está desviando de esa climatología, ¿usted cómo vuelve a la climatología? ¿Cierto? Porque usted se puede ir desviando y cómo vuelve a la climatología. Es a través de esto, que es el nudging, y utiliza lo que pasa en una región que se llama, es que no habíamos hablado de esto, que hablamos del sponge layer, que son digamos, imagínense como si fuera la cascarita que tenemos acá, un poquito más gordita, donde en esa región, como están entrando las fronteras, usted dice, no se me vaya a desviar, esta es la climatología, no se me vaya a desviar, esta es la climatología, cada que lo vuelva a integrar. Uno como, otra vez, todos los modelos cuando se inician, al principio tiene que tener ¿cómo se dice? Como un ajuste numérico dentro de la integración de las ecuaciones. Eso también uno puede, ¿qué es lo que hace cuando hace una climatología? Usted la corre muchas veces, ¿cierto? Porque al principio usted va a omitir la inestabilidad y después va a tener unas condiciones climatológicas más estables en el tiempo. Y al final eso, ¿para qué le sirve? Lo puede usar para su pregunta de investigación o también puede usar esto a partir de ahí, crear condiciones iniciales para hacer, por ejemplo, una de tiempo variable, donde usted tiene un modelo estable bajo condiciones medias y puede empezar ya a cambiar y a incluir la variabilidades un poco más extremas. Aquí vamos. Este es, por ejemplo, el preprocesamiento que se hace con las CrocoTools en MATLAB. Entonces, por ejemplo, aquí le dice cuál es su directorio en el que va a usar la climatología o en la que va a colocar la climatología. Hace un tiempo, por ejemplo, que es en la mitad del mes. Y estos son años no de 365 días, sino de 360 días. O sea, son cíclicos de cada 15. Ahora van a decir, pero yo no integro el modelo cada mes. No, usted tiene cambio en el forzador cada mes. Pero mi paso de tiempo, ¿cuánto es el paso de tiempo que teníamos ayer? Como 1 hora, ¿cierto? Entonces él lo que hace es, venga, no estoy en este punto. ¿Cuál es mi forzador? ¿En medio de qué forzadores estoy? Y hago una interpolación lineal y calculo mi forzador. Me paso a la otra hora, vuelvo y digo, ¿qué tan cerquita estoy por ejemplo, del 15 de enero y del 15 de febrero? Entonces, bueno, es que hoy el 15 de enero nos queda justo en el dato que es, pero el 16 de enero, entonces yo estoy muy cerquita del 15, más lejitos del 16, hago una interpolación lineal y así me voy moviendo, ¿cierto? Así es como funciona. Y hace este ciclo de 360 días y repite, uno puede hacer estas repeticiones. Aquí, en esta que va a crear las condiciones de orden, que va a usar esta rutina para que le haga las condiciones climatológicas. Entonces, por ejemplo, esta en MATLAB tiene como unos marcadores y aquí es el 1 que dice, sí, créeme esa condición para hacerla. Bueno. Y entonces la climatología, esto era lo que le estaba haciendo yo aquí haciendo dibujitos con las manos, pero esto es eso, o sea, acá va calculando. Yo tengo forzadores que cambian cada 15 días, pero en la mitad no es que no pase nada, sino que es un ajuste lineal en el paso del tiempo en el que yo estoy. Para hacer la climatología. Ahora, yo les dije ahorita, uno puede correr 10, 20 años, lo que hace es repetir y repetir. Usted con su restart vuelve e inicia, vuelve y va terminando y termina haciendo las veces que quiera.
Una forma, no sé, yo a veces hacía eso, no sé si, yo no he escuchado a Andrés, no sé si es que soy como otra vez muy pasada de moda, pero una forma de también a ver cuándo estaba el modelo numéricamente estable era calcularle la energía cinética. Entonces, cuando la energía cinética al principio usted siempre va a ver como un pico. Entonces, hay unos que muy rápidamente la energía cinética se establece, digamos, se logra condiciones estables y otros que se van a demorar un poco más de tiempo. Eso lo van a poder ver en todos los casos. Bueno, en la condición en el CPPDEF, lo que vamos a definir aquí es climatología y aparece toda una definición de lo que estábamos hablando ahorita aquí del nudging, que es de esta corrección de dice, no se me desvíe que usted es climatológico. No, en mi piscina, vamos a las condiciones medias, represénteme las condiciones medias. Entonces aquí está para todos, como para los diferentes, para las velocidades y para los trazadores, que son como la temperatura, que vamos llevando en este tipo de modelación climatológica. Entonces, porque finalmente esto es lo que hemos visto, o sea, nosotros lo que tenemos es un dominio como el que tenían ustedes, donde tenemos unos esfuerzos del viento, unos flujos de calor, unos flujos energéticos que están referidos con la radiación, una diferencia entre la precipitación y la evaporación como forzador en la superficie, y en las fronteras tenemos las corrientes, el nivel del mar, o dependiendo de la configuración, que es lo que hace que esos archivos de entrada sean climatología. Ustedes ya hicieron esto con un tiempo variable en 2013, pero que esto fuera en climatología. Entonces, lo que los lleva a pensar es que ustedes ya hicieron tiempo variable, ¿cierto? Solamente que con el tiempo variable, bueno, en ese forzador, por ejemplo, esta es la climatología que nosotros tenemos en el Caribe, basado en 2 bases de datos. Esta es en Reynolds para la temperatura superficial del mar, y estas son los vientos, por ejemplo, los vientos de ERA 5. Así es la climatología, esas son las condiciones. Y, por ejemplo, los que son del Caribe van a decir, claro, ya los vientos vienen siempre de allá, en enero son más fuertes, eso es lo que también se va conociendo. Entonces, estos, por ejemplo, serían nuestros forzadores en orden de tiempo climatológico para hacerla en esa integración. Ahora si nos movemos a un tiempo variable, como para unir acá, lo que hacemos en tiempo variable es que estas condiciones o estos forzadores pues cambien en el tiempo, no son una climatología, sino que van cambiando en el tiempo. Estas también son las bases de datos disponibles para estos forzadores atmosféricos y de frontera, en los que están disponibles en Croco para extraer para la región. Entonces también por eso digo que somos muy consentidos, porque en algunos otros modelos a usted le toca empezar a buscar qué hacer, cómo cuadrar la malla, buscar todas las bases de datos están en una resolución diferente, las mallas integradas, el valor NaN es diferente, ya alguien hizo ese trabajo, un arduo trabajo para que nosotros lo tengamos, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, si estuviéramos usando las herramientas de MATLAB, cuando estamos haciendo un procesamiento, este va a ser 0, para no tenerlo en cuenta. Si porque no vamos a hacer eso, vamos a tener, por ejemplo, ya son unas condiciones de frontera, porque recuerden que estos dos como que se intercambian, las condiciones de frontera que están también relacionadas con esa variabilidad, porque nos va a reconocer lo que está pasando en el resto del océano, en este caso, y la variabilidad que hay en la atmósfera. ¿Sí? Bueno. Usted me está mirando muy concentrado, no sé si me quiere hacer pregunta. Entonces, en el tiempo, una cosa que hay que decir en este parámetro es usted cuándo inicia y cuándo finaliza, pues cuál es su periodo en el que quiere modelar, porque va a crear las variables con ese vector de tiempo. Y ahí van a hacer una cosa que no les he mencionado, que también podría pasar en la climatología, pero uno puede tener las variables en diferente resolución temporal. O sea, yo puedo tener los vientos como forzador cada hora y los flujos de energía cada día. Eso es posible. Él lo que va a decir es, yo necesito, es 15 de enero, son las 10:26 y tengo que calcular quiénes son de mis flujos de energía mis 2 puntos más cercanos, quiénes son de mis flujos de la información que me dieron para que yo me mueva del viento, cuáles son de mis 2 puntos más cercanos, y yo hago mi interpolación. Entonces pueden ser de tiempo variable. ¿Sí me hago entender? ¿Cierto que sí? Yo aquí haciendo dibujito. Bueno. Bueno, y ya, ¿cierto? Digamos que y ya es ponerlo a funcionar.
¿Qué es lo que hay que tener mucho cuidado cuando uno está haciendo en tiempo variable? Si ustedes vieron en el croco.in, ahí hay una referencia de las fechas en las que usted va a empezar. Usted no puede poner que su modelo empiece al 2000 y usted tiene todos los forzadores en el 2015 porque le dice, yo estoy en el 2000, usted me está diciendo que calcule el 1 de enero y usted no me está diciendo cómo me tengo que mover o bajo qué condiciones me tengo que mover, ¿cierto? Entonces, me tienes que dar información. Entonces, a veces hay otras, el tiempo, cuando es el tiempo, es un poquito triquiñuelito también, por ejemplo, con los ríos, cuando el río empieza, cuando hay unas cosas que sí tienen que estar muy sincronizadas, esas son en las que tiempo variables hay que estar muy juiciosos viendo que estén sincronizadas y que cuando yo le digo que empiece a modelar, sepa cuándo va a empezar a modelar, ¿cierto? Dime. No necesariamente, acuérdese que lo que usted tiene que garantizar es que tiene datos en los que puede coger e interpolar. Uno generalmente hace que todo más o menos empiece, pues claro, no va a decir, voy a tener uno desde el 2000, entonces del 2015, amigo, que me corra el 2016, pues es un desperdicio usted tener toda esa información ahí guardada. Y que él va y busca siempre, ve dónde estoy, por allá abajo, bajando en la tabla de Excel, como si, no, así no lo hace el modelo, pero yo sí me lo imagino allá, los fulanitos que trabajan allá en el computador, buscando dónde están, ¿cierto? Bueno. Entonces, como les mencionaba, ustedes han hecho ya prácticas en algunas cosas con un forzador de tiempo variable. No sé, hoy vamos a hacer, el del río es con tiempo variable también. No, sí. Es con tiempo variable, ¿cierto? Pero entonces, miren, a la larga, ¿qué es? Es como lo mismo, pero diferente, solamente que en uno los forzadores son promediados y en el otro son los forzadores en tiempo variable. Y con lo que hay que poner en cuenta es que en uno se repiten las condiciones cada vez y en el otro hay que estar muy pendientes del tiempo. Y que tenemos acceso a través de las herramientas tanto de CrocoTools como de las herramientas de Python a una cantidad de bases de datos, generalmente las más usadas, de muy buen dominio para hacerlo. Yo les quería mostrar, dime. La larga también es otro promedio, pero... No, es las condiciones del 15 de enero del 2025. De una fecha en particular. O sea, tiempo variable es que vamos cambiando en el tiempo. En el otro es que se vuelve cíclico. En el otro yo quiero modelar desde 1990 hasta 1995. Entonces tengo los vientos del 1990 hasta 1995. La salinidad que estaba fallando, cómo era la lluvia, cómo era la radiación. Muy seguramente eso, por ejemplo, con las horas de radiación va a decir si nos podemos extrapolar si las manchas solares eran o no estaban, qué tan pronto estaban, porque todo eso cambia, ¿cierto? Entonces son las condiciones de ese momento. Eso es a lo que nos referimos con tiempo variable, ¿cierto? Por ejemplo, ayer estaba yo reflexionando un poco sobre la climatología y decía yo para mí, ¿qué es climatología cuando la media en el clima de nosotros tiene una tendencia en este momento, ¿cierto? Tiene una tendencia, claro. Entonces, ¿qué es realmente climatología? Si nosotros todos los años tenemos un récord, ¿cierto? El récord de temperatura, el récord de marine heat waves, el récord. Entonces, ¿qué es realmente en este momento la climatología? Ese también es un reto de lo que nosotros podamos tener de entender el océano y la misma atmósfera en un clima cambiante, ¿cierto? En un clima cambiante. Entonces, casi que el clima, ¿cierto? Porque a veces uno dice, en el océano, si uno tiene 10 años de datos, está millonario de datos, ¿cierto, Andrés? Tiene 10 años, pero imagínense en donde esos 10 años hubieran sido los últimos 10 años para nosotros, donde en esta región en la que nosotros habitamos, que está bien influenciada por el Pacífico, donde de los 10 años, como 8 años estuvieron influenciados por la fase negativa de la Niña. Entonces dice que la climatología es la Niña. O sea, si uno solamente ve esa ventana, la climatología es la Niña. No, ay, maní. Pero entonces es lo del clima cambiante, como a veces los extremos se están volviendo a veces un poco más recurrentes y estamos, creo que, creando una nueva climatología. Muy rápidamente les voy a mostrar un ejercicio, ok, dejamos así, un ejercicio que hicimos con tiempo variable y una herramienta. Les voy a mostrar el trabajo de alguien que yo hubiera querido que estuviera acá, la intentamos tener, que era Luisa Lopera, una estudiante, quien fue una estudiante mía de maestría, que molestó mucho a Andrés también en su momento cuando estaba haciendo configuraciones, pero que hizo una tesis muy bonita, era buscando la conectividad hidrodinámica de los cayos de la reserva Seaflower para ver la potencial conectividad biológica. Como aquí hay varios biólogos, yo sé que van a entender de conectividad, de las matrices de conectividad, ¿cómo es? Sumideros y fuentes. Entonces vamos a ver qué pasaba.
Este es el Caribe colombiano, pues aquí está el Caribe colombiano, pero este es el Gran Caribe, pues que tenemos rodeado por las Antillas. Si ustedes ven acá, nosotros en otro momento habíamos hecho una modelación climatológica y de tiempo variable de todo el Caribe colombiano, pero ella, por ejemplo, quería ver solamente lo que le pasaba en esta región. Entonces, en ese caso se hizo como si el Caribe o la salida que teníamos del Caribe fuera una base de datos de esas como las que teníamos ahí, y las condiciones de frontera y demás para integrar este modelo más pequeñito en esta región fueron extraídas de ese lugar, que le tocó hacer sus propias rutinas y crear ese forzamiento, pero eso se puede hacer, o sea, no todo hay que hacerlo, algunas cosas cuando uno ya quiere un problema más en particular, pero no es tan difícil de hacerlo. Pues, que no me escuche Luisa, que de pronto me dice, eso sí era muy difícil de hacerlo. Pero digamos que esto era lo que entendíamos, y era porque estábamos en esta esquina, que ahí está la reserva del Seaflower. Bueno, esto es una cosa de conectividad, voy a pasarlo. Esta es una esquina bien bonita, aquí está San Andrés, Providencia, Cayo Bolívar. Yo sé que los colombianos ni siquiera saben cuántos cayos hay, muchos no saben cuántos cayos hay aquí. Esta es la reserva Seaflower. Nosotros lo empezamos a conocer más cuando estuvimos en disputa con Nicaragua, donde perdimos vilmente. Sí, pues sí. Y Serranilla, bueno, Quitasueño, un montón de cayos que hay acá que tienen una alta diversidad biológica. Y entonces la idea era preguntarnos, aquí están Albuquerque, Bolívar, San Andrés, Providencia, Roncador, Quitasueño, Serranilla, Baja Alicia, Bajo Nuevo. Y esto es lo que nos hace también que tengamos, por ejemplo, este territorio que ustedes ven acá en este triangulito, para los que no saben, porque uno se entera ya esto cuando ya es grande, es un territorio que es de dos países, o que tenemos un acuerdo, es con Jamaica y Colombia. Colombia tiene, somos vecinos de Jamaica, y esto es un acuerdo que tenemos que es un área de dominio común, y donde muchos de los acuerdos son de protección, y ya vamos a ver lo importante que es que realmente esta área sea de protección, que nos dijeron parte de los modelos del modelo hidrodinámico. Entonces, ¿qué pasa allí? Hay una especie, por ejemplo, lo que hicimos aquí fue hacer una aproximación de una modelación biofísica con la hidrodinámica usando COCU, usando una especie de coral que era la Acropora palmata, y mirar si esto se conectaba, liberando unas larvas. Ahorita les voy a mostrar dónde viene lo del tiempo. Ya esto no le hicimos climatología porque ya lo habíamos hecho al dominio grande, entonces digamos que ya era una solución estable, entonces ya podríamos ingresar con un tiempo variable en una región también más pequeña. Estos son algunos de los forzadores que se usaron en su momento, y se usó que era el offline, que es este ictio que nos mencionaba Juan, porque tiene estas características biológicas de lo que le puede dar a una partícula. O sea, como lo vuelvo a decir, para mí, como ingeniera civil que terminó iniciada en el océano, eso es un punto con un número y unas coordenadas, ¿cierto? Pero entonces, en este trabajo que fue dirigido por la profesora Paula Zapata, también para Paula, si era una larva que crecía, que se moría, que se reclutaba, bueno, ya le poníamos otro misterio. Pero era por esto, porque entonces decía que cuál era el periodo larval, el periodo de precompetencia, cuándo se desovaban, cómo salía. Y los corales, yo no sé si todos saben, pero los corales son como magia. Los corales desovan 2 horas después de que estos corales, de que la luna se va en la segunda luna de agosto, son como también muy predecibles, ¿cierto? A mí me parece eso magia, o sea, como saben, es agosto, segunda luna, ya el sol se fue hace 2 horas, eso ve, o sea, súper tesos. Entonces eso nos permitía también en un modelo decir cuándo lanzar las larvas, que era muy importante en ese caso, porque yo no puedo lanzar larvas cualquier día, porque entonces no eran para hacer. En este caso nosotros hicimos estos ejercicios, nos corríamos todos estos años, tomábamos una seda y corríamos 3 meses, 2 meses antes del desove y después y otros 2 meses después del desove, para saber a dónde se iban estas partículas. Les voy a mostrar rápidamente qué es lo que pasaba. Ahora, dinámicamente, ¿qué es lo que más nos interesa? En esta región entra una de las corrientes más importantes del Caribe, que es la corriente Colombia, que se encuentra aquí con el elevado de Nicaragua. Cuando se encuentra con el elevado de Nicaragua, como es una frontera, entonces la corriente dice, bueno, me voy para el norte, me voy para el sur. Si me voy para el sur, alimenta el giro Panamá-Colombia, y si me voy para el norte, termina siendo la corriente del Lazo y eventualmente la corriente del Golfo. Por eso a veces, cuando uno está escribiendo propuestas, dice, en el Caribe modifica la corriente del Golfo. Si usted necesita hacer esa conexión, se puede hacer, ¿cierto?
Y intentamos que fuera tuviéramos también mucha variabilidad en términos del niño, la niña, neutrales, porque cambian esas condiciones. Pero vamos a lo que nos puede interesar. Ahí hay muchos vórtices ahí. Y lanzábamos partículas y decíamos de dónde las liberábamos y a dónde llegaban, que son las zonas de reclutamiento y las zonas de liberación. Ahorita vemos un poquito esto, no voy a pasar más rápido aquí. Espérenme, voy a llegar a lo interesante. ¿Qué es lo que pasaba? Según algunas épocas del año, las condiciones atmosféricas, a veces esta corriente del Caribe que nosotros decimos en condiciones climatológicas, se va más o menos por acá por los 14 grados norte, entra al elevado y se bifurca, pero a veces se bifurca más hacia arriba y otras veces hacia abajo y otras veces sí como por la climatología. Entonces, esta variabilidad queremos decir, listo, ¿qué le pasa a las comunidades planctónicas? Y eso va más arriba, más abajo, o sea, mejor dicho, la hidrodinámica que le hace a lo que lleva. Nosotros estábamos mirando, por alguien puede decir, el transporte de calor o los cambios en los contenidos de sales. Y liberamos partículas ahí, si ustedes ven, esta estaba por encima de la media, entonces las que estaban liberadas acá se fueron. Aquí estaba por debajo de la media, entonces se reclutaron más por acá, y estas son las condiciones que podríamos decir condiciones medias o condiciones climatológicas, porque era la condición climatológica. Y esto al final, ¿qué nos dijo? Y que los vórtices, los vórtices son tan lindos, es que ¿por qué son tan bonitos los vórtices? Voy a ver si es que me voy a devolver acá. Este fue, esperen un momentico, ¿por qué no se está mostrando? No se quiere mover. Bueno, en estos vórtices, que algunos ciclónicos y otros anticiclónicos, miren cómo se van las partículas, las larvas, se van integrando en algunos de estos vórtices y se van transportando toda la comunidad planctónica. Eso ya ha estado muy, muy estudiado. Por ejemplo, Claudia Pesquero, que ayer nos mencionaba Fabián, Claudia ha trabajado mucho con ese tipo de comunidades planctónicas que se van en los vórtices y se trasladan por diferentes distancias. Entonces, al final, ¿qué nos dijo esta vaina? Este trabajo tan bonito, que las fuentes más recurrentes en todas las reservas ciflabrinas, Serranilla, Bajo Alicia y Bajo Nuevo. O sea, estas son las fuentes o las que mantienen como el transporte de larvas de coral en toda la reserva. Y principalmente estos tres, son los que tenemos en la zona común con Jamaica. Entonces, bien, porque ahí no se quiere hacer ninguna explotación, porque ustedes saben que la disputa que nosotros tuvimos con Nicaragua, ellos tienen otros planes para esas aguas, más que protección, porque Colombia los tenía como un área marina protegida, en este caso. Y los que son, no están en una área marina protegida, pero están sobre Jamaica, que yo creo que nos da un poco, y estos son los principales sumideros, a donde llegan Serranilla, Providencia, Quitasueño y Serrana, o sea, por ejemplo, Providencia, que gran parte de la economía de Providencia, además de San Andrés, depende de la calidad de los corales, porque vive del turismo y del buceo que se hace alrededor de ellos. Las larvas que vuelven a repoblar vienen de ahí, pero otra cosa más física. Durante el huracán, gran parte de esos arrecifes de coral sufrieron. Por ejemplo, donde esos arrecifes de coral estuvieran muertos y ellos eran la fuente para toda la reserva Seaflower, toda la reserva Seaflower estaría en problemas. En este caso, esperemos que de Jamaica nos bajen algunas larvas para que nos lleguen. Y ya, creo que eso era como una cosa, eso finalmente terminó en una publicación y después queríamos decir que convenciéramos a Nicaragua de que era una buena idea tener una red de áreas marinas protegidas por allí, pero creo que va a ser un poco difícil por algunos otros tipos de intereses. Pero bueno, entonces lo que decir es, usted tiene, mire, entonces ya puede empezar también a jugar en el tiempo, porque mire que nosotros tuvimos ahí 9 lanzamientos. Escoger la temporada, dónde lo quiere iniciar, corra con esas condiciones. Dónde lo quiere iniciar, corra con esas condiciones. Y no hay que correr los 10 años de corrido, pueden ser por tramos, en este caso, por ejemplo, como antes del desove, para que tampoco lo vamos a coger justo en el desove y se vaya acomodando, y después del desove. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Parece que no, parece que queremos pausa. En la malla padre, no, en las chiquitas de 1.6. Sí. Esos cositos son chiquitos, por lo menos los que trabajan en la DIMAR. Sí. A veces le dicen a uno como lo que pasa en esas tres que tú dices, sobre todo el norte, sí. Armada mantiene personal militar. Sí. Y entonces a todo es como, venga, viene el huracán, sacamos o no sacamos los militares ya, porque si dejan que llegue el huracán ya nadie los puede sacar. Operativo, sí, claro. Y eso, pues las fotos que nos han mostrado, literal es como un terreno de tierra como el
tamaño del salón, un poquito más grande. No, lo que pasa es que este no es solamente lo que está emergido, sino todo el atolón, que también tiene una parte que está sumergida porque ahí es donde están las larvas, donde se liberan las larvas. Y sí, lo hicimos con una base de datos que se llama la base de datos del Millennium de corales, donde ellos tienen bien mapeados los polígonos de los corales. Entonces, no es una batimetría solamente de JEPCO, sino un híbrido con batimetría de mayor detalle, porque todos estos son corales de aguas someras, entonces digamos que todo pasa en los primeros 20, 30 metros de la columna de agua. En 1 kilómetro no logra ver algunos de estos. No, porque estos aquí están como a modos ilustrativos. Hay algunos que sí son máscara, no todos son máscara porque la mayor del territorio está sumergido, sino que nosotros teníamos que saber en qué parte de ese territorio sumergido, a qué profundidad estaba para poner las larvas, ¿cierto? Entonces no eran máscaras, literalmente estaban muy someros, pero tenía su capita de agua por encima. Lo que sí teníamos que hacer, que ustedes hicieron ayer también, ¿se acuerdan que el H-min y el H-max? Entonces el H-min de ustedes creo que era 60, 70 ayer. 50. Nosotros no podíamos tener un H-min de 50, tenía que ser, lo intentamos llevar lo más arriba que pudiéramos para tener una buena distribución de capas. Listo, yo creo que ahora sí podemos ir al refrigerio a tomarnos un descanso. A los que están en línea, entonces nos vemos en un momentico. Hola.